La voz de mi padre, Mateo, retumbó por todo el teatro, como el estruendo de un trueno en un espacio cerrado. Como respuesta, desde las filas donde se sentaba mi familia, surgió una explosión de risitas. Sus sonidos se fusionaron en una especie de coro amargo e insultante. Mi madre, Isabela, fiel a su estilo, permanecía sentada, completamente inmóvil, con la mirada clavada en el programa que sostenía en sus manos, evitando diligentemente cualquier contacto visual conmigo. Mi hermano mayor, Javier, le dio un ligero codazo a mi hermana, Sofía, e intercambiaron sonrisas cómplices, como si compartieran un secreto privado, comprensible solo para ellos dos. Sin embargo, no debería haberme sorprendido. Cada logro mío, sin importar cuánto dolor o esfuerzo me costara, invariablemente era recibido por ellos solo con burlas y escarnio. Mi padre nunca sintió por mí nada parecido a la admiración. A mi hermano y hermana les producía un evidente placer menospreciarme, y mi madre simplemente se mantenía al margen y permitía en silencio que todo eso sucediera. Entonces, ¿por qué razón había decidido yo que esta noche podría ser diferente? La graduación debía ser mi triunfo, algo que había conseguido exclusivamente gracias a mi propia perseverancia, sin su ayuda financiera, sin una sola palabra de aliento, solo yo, luchando contra el desánimo y un cansancio infinito, impulsado por un deseo terco, casi desesperado, de demostrar, principalmente a mí mismo, que valía algo. Y ahí estaban, convirtiendo todo de nuevo en una especie de farsa, como si fuera su rutina cómica habitual. Las miradas de completos desconocidos se volvieron hacia mí. Un susurro silencioso se deslizó por las filas vecinas. Los espectadores evidentemente no entendían de qué acababan de ser testigos. Algunos parecían francamente incómodos, otros se mostraban inseguros, pero nadie, por supuesto, intervino. No respondí. Simplemente sonreí. Mi mano se deslizó bajo mi abrigo y saqué las llaves cuya aparición tanto había esperado. Las levanté lentamente, dejando que el metal brillara tenuemente bajo la luz de los focos del teatro. La risa cesó al instante. Por primera vez en toda la historia de nuestra familia, reinó un silencio absoluto. El tiempo parecía ralentizarse, y el único ruido de fondo eran los lejanos gritos de alegría de otros graduados que celebraban ese día con sus seres queridos. Pero en nuestra fila reinaba una inmovilidad opresiva. Mi padre miró fijamente las llaves en mi mano. Su sonrisa burlona comenzó a desvanecerse lentamente de su rostro. En ese instante fue como si me elevara por encima de ellos, observando su reacción desde afuera, desde un lugar inaccesible a su mordacidad. Javier se inclinó más cerca. Algo parecido a la preocupación cruzó su rostro. La mirada de Sofía saltaba entre las llaves y la expresión de mi cara, como si se hubiera topado con un acertijo que no podía descifrar. «Farion, ¿qué es eso?», murmuró finalmente mi padre, su voz más baja, pero aún con un matiz de desdén. Giré ligeramente las llaves entre mis dedos y respondí. «Oh, ¿esto? Abren las puertas de mi nueva residencia». Sofía soltó una risita incómoda. Era su sonido habitual cuando escuchaba algo de mí que la hacía sentir incómoda. «Vamos, hombre», dijo ella, «si ni siquiera puedes pagar el alquiler a tiempo siempre». Me volví hacia ella, manteniendo una expresión completamente impasible. «No es un alquiler, Sofía, es una casa, completamente mía. Sin compañeros de piso, sin contratos de arrendamiento, sin nombres de nadie más en los documentos, excepto el mío». Dejé que esas palabras flotaran en el aire, disfrutando del efecto. Curioso, ¿verdad?, que alguien tan inútil como yo haya logrado hacer algo así. Nadie pronunció una palabra. Observé cómo sus rostros comenzaban a cambiar. Los rasgos de Javier se ensombrecieron. Mi padre se enderezó, cruzando los brazos sobre el pecho, como si intentara bloquear físicamente mis palabras. Mi madre parpadeó como si hubiera oído mal. Por una vez, ninguno de ellos tenía una respuesta preparada, una frase mordaz o un comentario despectivo. Permití que el silencio se prolongara un poco más, deleitándome con esa desconocida y embriagadora sensación de poder. Y luego, como si despertara de un triunfo momentáneo, volví a guardar las llaves en el bolsillo y me levanté de mi asiento. «Felicidades, joven», me saludó mi profesor cuando di un paso adelante para recibir mi diploma. Me lo entregó con un apretón de manos firme y orgulloso, tan diferente a la indiferencia a la que me había acostumbrado en mi familia. Me volví una vez más hacia mis parientes, sosteniendo el diploma en una mano y las llaves en la otra. «¿Y bien?», pregunté, inclinando ligeramente la cabeza.
¿Sigue siendo divertido? Nadie se rió. Pero no tenían ni idea de que esto era solo el comienzo. Su silencio era emocionante, casi embriagador. Desde que tengo memoria, siempre había sido para ellos el bufón de la familia. La decepción, el fracaso, el peso extra, la carga. Pero ahora estaba aquí, con pruebas de mi éxito en ambas manos. Un diploma universitario y las llaves de mi propia propiedad, y ninguno de ellos tenía un solo insulto ingenioso que ofrecerme. Quería que la verdad le escalara tan hondo como sus palabras se habían grabado en mí a lo largo de los años. Volví a meter las llaves en el bolsillo del abrigo y me di la vuelta para irme. Mi trabajo aquí había terminado. O eso creía yo. «Espera», llamó mi madre en voz baja. Su voz rompió el tenso silencio. Sonó algo quebrada, frágil. «¿Tú compraste una vivienda?» Me detuve, levantando una ceja inquisitivamente. La misma mujer que me había ignorado la mayor parte del tiempo, a menos que necesitara algo de mí, ahora de repente mostraba interés. Me di la vuelta lentamente, encontrándome con su mirada. «Sí», dije con calma. «La compré». Mi padre soltó una risa seca, pero detrás de ella se sentía claramente la tensión. «¿Y cómo exactamente, si se puede saber, lograste eso? Nunca has tenido ingresos estables y decentes». Ahí estaba. No estaba impresionado, no estaba intrigado. Se sentía amenazado. Casi me reí entre dientes. Toda mi vida me había estado metiendo en la cabeza que estaba destinado al fracaso, que me faltaba fuerza, voluntad, suerte, que sin su guía simplemente me desmoronaría. Sin embargo, ahora estaba de pie, más firme que nunca. Me acerqué un poco más, bajando la voz para que solo aquellos de mi linaje pudieran oír. Lo logré exactamente de la misma manera que obtuve mi título. Sin la más mínima ayuda de su parte, susurré, sin apartar la vista del hombre que me crió. Exactamente de la misma manera que forjé mi futuro, mientras todos ustedes estaban demasiado ocupados esperando mi próximo fracaso. Les di un momento para asimilar lo dicho antes de añadir. A menos que haya desperdiciado toda mi vida. Su respiración se entrecortó, y por un breve instante pensé que podría levantarse y golpearme allí mismo. Esa siempre era su solución cuando la autoridad se le escapaba de las manos. Recurría a la furia, las amenazas y los intentos de controlar la situación por la fuerza. Pero esta vez, sus manos estaban vacías. Me di la vuelta de nuevo, dirigiéndome hacia la salida. Si me iba ahora, mi triunfo sería completo. Entonces, Javier murmuró a mi espalda, y oí cómo se reía entre dientes. «Seguro que en algún barrio terrible», resopló. «No puede ser que sea algo decente». Me detuve lentamente, y una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras una idea florecía en mi mente. Una idea que convertiría este triunfo en algo verdaderamente inolvidable. Metí la mano en el bolsillo, saqué mi teléfono, hice unas cuantas pulsaciones en la pantalla y lo giré para que pudieran verlo. En la pantalla apareció una imagen vívida de mi casa. No un apartamento, no una vivienda ruinosa, sino una residencia completa. Elegante, de líneas limpias, situada tras unas puertas seguras en un complejo vigilado. El tipo de casa que, según ellos, yo nunca podría poseer. Sofía se inclinó más cerca, sus labios ligeramente entreabiertos por la sorpresa. Incluso las manos de mi madre se agitaron, como si estuviera luchando contra el impulso de agarrar el teléfono para asegurarse de que no era una ilusión. El rostro de mi padre, sin embargo, se torció en una mueca agria y cruel. Reconocí esa expresión. No era furia ni incredulidad, era resentimiento mezclado con envidia. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaban acorralados, pero ni siquiera imaginaban cuán profundo. La envidia se posó en su rostro como una sombra espesa, pesada y sofocante. Había visto esa tormenta en sus ojos antes, cada vez que Javier recibía elogios o aplaudían a Sofía, pero nunca por mí, hasta hoy, hasta... La mirada de Sofía iba y venía entre la fotografía y mi rostro. Su expresión cambiaba. La confusión daba paso lentamente a algo diferente. Miedo. Pero no era miedo por mí, sino miedo por sí misma. «¿Mientes?», dijo, intentando forzar una risa que sonó aguda y antinatural. «¿Esperas que creamos que tú...?» «Oh, pero es verdad», la interrumpí fácilmente. Lo curioso es que ni siquiera planeaba mencionarlo esta noche. Iba a recoger mi diploma e irme en paz. Me volví hacia Javier, cuyas mandíbulas estaban apretadas como una trampa de acero. «Pero entonces tuviste que abrir la boca, y ahora...»
Suspiré lentamente, negando con la cabeza. Ahora, simplemente, me veo obligado a compartir las noticias. Los dedos de mi padre se cerraron en un puño sobre su rodilla. «¡Basta de acertijos!», ladró. «Si tienes algo que decir, suéltalo». Justo esperaba que dijera eso. Guardé el teléfono de nuevo en mi bolsillo, me enderecé y sonreí más ampliamente. Bien, entonces sumerjámonos en los detalles. Mi mirada recorrió lentamente sus rostros, observando cómo su autosuficiencia se desprendía de ellos pedazo a pedazo. «Padre», empecé con calma, ¿de verdad pensaste que no me enteraría del préstamo secreto? Todo el color desapareció de su rostro. Bingo. La boca de Sofía se abrió. Javier se enderezó, su cabeza moviéndose de un lado a otro entre mi padre y yo. «¿Qué está pasando?», preguntó. «¿De qué están hablando?». «Silencio, Javier», ladró nuestro padre, aunque su voz tembló como un cristal fino. «Pero no pensaba detenerme», continué, observando cómo el pánico ascendía de ellos como vapor. «Ese mismo préstamo que sacaste contra la propiedad del invierno pasado. Ese del que tan convenientemente te olvidaste de mencionar a mamá». Mi madre giró la cabeza hacia él tan bruscamente que pensé que podría romperse el cuello. «Perdón, ¿qué?», exhaló. Ahí fue cuando comenzó su desmoronamiento. Sus rasgos cambiaron. Vi cómo las piezas del rompecabezas encajaban en su mente. Su mandíbula se desencajó por el horror, pero yo seguí adelante. «Estabas arriesgando fondos prestados en las mesas de juego, ¿verdad?», pregunté suavemente. «Te endeudaste demasiado y en lugar de afrontar las consecuencias, vinculaste la casa a tu desastre». Incliné ligeramente la cabeza, fingiendo compasión. «Y ahora estás completamente hundido, ¿no es así?». «Tú, insolente», gruñó, su rostro ardiendo de rabia. Levanté un solo dedo. Se congeló. «Apenas hemos empezado», dije, volviéndome hacia Sofía. Palideció. «No te atrevas». «Pero debo hacerlo», respondí, golpeándome la mejilla con un dedo. «Fascinante, ¿no? Cómo a la gente le encanta compartir demasiado en Internet. Eso hace que desenterrar secretos sea sorprendentemente fácil». A Sofía se le hizo un nudo en la garganta. «¿De verdad creías que nadie notaría tus gastos excesivos, verdad?», dije con diversión en la voz. «Viajes lujosos, bolsos de diseñador, constantes salidas nocturnas por la ciudad. ¿Y todo eso con el sueldo de una maestra? Menudo logro». Mi sonrisa se ensanchó aún más. «A menos que, por supuesto, todo eso no se financiara con tu cheque de nómina». Sus labios temblaron ligeramente. «Mamá», añadí, dirigiéndole la mirada, «tal vez sea hora de que le preguntes a Sofía de dónde salió realmente todo ese dinero extra». La respiración de Sofía se cortó. «Eso no es verdad», espetó. Sin decir una palabra, volví a sacar mi teléfono y encontré una captura de pantalla específica. «Extraño», dije mientras les giraba la pantalla, «porque estos registros de transacciones muestran que has estado sacando dinero silenciosamente de los ahorros de mamá durante 2 años seguidos». La mano de mi madre voló a sus labios. «¿Qué?». Javier murmuró algo débilmente, retorciéndose en su asiento como si pudiera distanciarse de la idílica estampa familiar que se desmoronaba. Sofía se puso de pie de un salto. «No tenías derecho a revisar mis registros financieros. Eso es ilegal». Me encogí de hombros. «No si el nombre de mamá figura como titular principal de la cuenta». Y, afortunadamente para mí, así es. El aire en la sala se volvió denso por la tensión. Cada respiración se hacía difícil. Mi madre miró a Sofía, luego a mi padre, la incredulidad grabada en sus rasgos. «¿Es eso cierto?», preguntó en voz baja. Sofía permaneció en silencio, y mi padre no salió en su defensa. «Javier», lo llamó ella. Él permaneció mudo, negando lentamente con la cabeza. Me volví para encararlo. «Curioso lo silencioso que estás», comenté. «Supongo que es porque ya sabías la verdad». Su cabeza se sacudió. «¿Qué? No. ¿Te juro?». Lo interrumpí. «Sofía te sacó de un apuro antes, ¿verdad? Ese incidente en el que pediste prestados 17.000 de la empresa de papá para librarte de problemas». Los ojos de Javier se desviaron hacia nuestro padre, el pánico recorriendo su expresión. «¿Tú qué?», rugió nuestro padre, su tono volviéndose agudo y peligroso. Y de repente, por primera vez en toda mi existencia, el objetivo no era yo. En medio de este espectáculo familiar, esta vez el caos les pertenecía a ellos. Javier abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua.
Toda su arrogancia se había evaporado. Papá, no quise. ¿Que no quisiste? Pero nuestro padre ya se había abalanzado sobre él, su furia redirigida. ¿Tomaste dinero de mi negocio? Javier titubeó. No fue un robo, solo lo tomé prestado temporalmente. Me reí entre dientes en voz baja. ¿Y alguna vez lo devolviste? El silencio fue su respuesta. Sofía, aún recuperándose de su propia exposición, se volvió hacia mí con rencor en la voz. ¿Por qué estás haciendo esto? Exigió una respuesta. Incliné ligeramente la cabeza. Porque todos ustedes me convirtieron en el bufón de la familia durante años. Cada vez que lograba algo, encontraban la manera de aplastarlo. Exhalé lentamente, saboreando el momento. Así que ahora simplemente estoy devolviendo el favor. Mi madre, claramente en estado de shock, miraba alternativamente a Sofía y a mi padre. ¿Tomaste mi dinero?, preguntó, su voz quebrándose. La voz de Sofía tembló. Ma, yo solo necesitaba ayuda. Mi madre negó lentamente con la cabeza, y por primera vez en mi vida vi algo nuevo en sus ojos. Rabia. Sofía se encogió. Mi padre permanecía fijo en Javier, con los puños apretados, la furia pulsando a través de él. Me permití una leve sonrisa. Habían pasado años tratando de reducirme a nada, y ahora eran ellos los que se desmoronaban. Y nunca me había sentido más poderoso. El aire estaba cargado de tensión. Mi padre parecía haber tragado algo increíblemente amargo. Mi madre, una vez el centro inquebrantable de este hogar, estaba sentada, congelada en silenciosa ira, mirando a Sofía con una mezcla de dolor e incredulidad en su rostro. Javier había perdido todo el color, mirando sus pies como un niño culpable. ¿Y yo? Yo simplemente estaba allí, observándolos fracturarse. Podría ni haberme ido entonces, ya había dejado clara mi postura. Pero había una última declaración que necesitaba hacer. Me volví hacia mi padre, asegurándome de que estuviera concentrado en mí. Ah, y una última cosa, dije con indiferencia. Como sé que pronto empezarán a suplicar ayuda financiera, no se molesten en acudir a mí. Su mandíbula se tensó. Ah, tú, desagradecido. No. Levanté una mano, silenciándolo. No puedes reprocharme nada. No después de todo lo que has hecho. Mi voz se volvió gélida. He terminado con esta familia. Disfruten limpiando su propio desastre. Sofía dejó escapar un débil suspiro. No puedes simplemente... Puedo, respondí con firmeza. Y con esas palabras me di la vuelta, dejándolos sentados en medio de las ruinas que ellos mismos habían creado. Cuando salí al aire fresco de la noche, mi corazón estaba en calma. Mi respiración era fácil. Por primera vez, era libre. No más palabras hirientes, no más chantaje emocional, no más jugar el papel de chivo expiatorio mientras ellos pulían sus mentiras. Podría haberlo dejado así, pero los conocía mejor. Sabía exactamente cómo operaban. No se sentarían a reflexionar tranquilamente, entrarían en pánico. Y justo a tiempo, antes de que llegara a la mitad del estacionamiento, mi teléfono vibró. Madre, vuelve adentro. Tenemos que discutir las cosas. Sonreí, dejando que la llamada sonara repetidamente antes de responder finalmente, con un tono ligero. Oh, así que ahora estás interesada en una conversación. Oí movimiento al otro lado. Luego, la voz de mi padre se filtró, más baja, más contenida, pero aún podía detectar la tensión subyacente. No puedes simplemente abandonar a tu familia. Una leve risa escapó de mis labios. Es curioso oír eso, considerando cómo todos ustedes pasaron años demostrando que nunca fui realmente parte de la familia. Hubo una pausa pesada, seguida por el tono más suave de mi madre. Cariño, por favor, todavía somos tu familia. Negué ligeramente con la cabeza. No, eran una carga que me arrastraba hacia abajo. Pasó otro momento mientras guardaba silencio. Luego mi padre cambió de táctica, su voz más aguda ahora. Bien, como quieras, espetó. Tu mensaje es fuerte y claro, pero no vayas presumiendo de ser superior solo porque compraste alguna propiedad. No es solo una propiedad, interrumpí, saboreando cómo titubeaba. ¿Quieren saber qué más he ganado? Dejé que el silencio flotara en el aire, presionándolos. Estabilidad, respondí finalmente. Empleo en un buen barrio, algo en lo que puedo confiar. Ahorros financieros, activos. Mi sonrisa se ensanchó. Cosas que ustedes ya no poseen. Exhaló con fuerza. Podía sentirlo ahora. La comprensión se estaba asentando,
aplastándolo. Mi madre, aún, aferrándose a cualquier ilusión que le quedara, hizo un último intento. Requerimos tu presencia. Ahí estaba. No un te queremos, no un lamentamos lo que hicimos, sino simplemente un te necesitamos. Inhalé profundamente, abrazando el peso del momento, y con la voz más firme que jamás había usado con ellos, dije, soy consciente. Luego, terminé la llamada. Justo después de colgar, los mensajes llegaron en avalancha. Mamá, tenemos que hablar. Sofía, estás actuando como un loco, solo vuelve aquí y deja de hacer teatro. Javier, en serio, es solo una casa tonta. Papá, no puedes simplemente cerrarnos la puerta, le debes a este hogar. Me reí a carcajadas. ¿Deberles qué? Los insultos interminables, las críticas constantes, la forma en que me drenaban como una cuenta bancaria mientras simultáneamente me trataban como si no valiera nada. Ahora estaban luchando, desesperados. Perfecto. Ignoré las notifications y continué hacia mi coche. Antes de que pudiera llegar, las puertas del edificio se abrieron detrás de mí. ¿Espera? Me di la vuelta y vi a Sofía apresurándose hacia mí, sus tacones golpeando contra el concreto. Javier la seguía detrás, con los puños metidos en los bolsillos de su chaqueta, con el ceño fruncido. Sofía se detuvo a unos pasos de distancia, su expresión controlada, aunque la tensión en su mandíbula y el fuego en sus ojos eran imposibles de ignorar. «Escucha», comenzó, hablando con una voz más tranquila. «Entiendo que estés enojado, pero esto...» Hizo un gesto entre nosotros. «Esto es absurdo. Estás tirando todo por la borda por un viejo rencor». Incliné ligeramente la cabeza. ¿Rencor? Cruzó los brazos. ¿Y qué si papá dijo algunas cosas duras o bromeamos a veces? Así es como funcionamos, nos pinchamos, bromeamos. ¿Y qué? No es personal. Dejé escapar una lenta exhalación, negando suavemente con la cabeza. Todavía no lo entiendes, ¿no, verdad? Sofía intentó responder, pero la interrumpí. No eran solo bromas, Sofía. Fueron años. Años de ser tratado como si no diera la talla. Años viendo a papá aplaudir a Javier por el más mínimo esfuerzo mientras me hacía sentir inferior. Años en los que lo di todo y no recibí nada a cambio. La miré a los ojos. ¿Y ahora? ¿Ahora esperas que simplemente lo supere porque es inconveniente para ti? Javier se burló. Vamos, hombre, siempre has sido demasiado emocional. Todos lidiamos con las tonterías de papá. Me volví hacia él. ¿De verdad? Porque él nunca te llamó fracasado. Nunca menospreció tus éxitos. Nunca te hizo sentir como si no fueras querido. Di un paso adelante, bajando la voz. Lo tuviste fácil y en el fondo lo sabes. Javier no dijo nada. Simplemente apartó la mirada, con la mandíbula tensa. Sofía suspiró, frotándose la frente. Está bien, bien. Finjamos que tienes razón. Digamos que fuimos injustos contigo. Has dejado clara tu postura, humillaste a papá esta noche, nos avergonzaste al resto de nosotros. ¿Qué sigue? Sonreí. A continuación, sigo mi camino. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, sorprendida por la franqueza con la que hablé. Tú, no puedes pensar eso. Absolutamente lo creo, respondí, volviéndome hacia mi coche y abriendo la puerta. Están completamente solos a partir de ahora. No más favores, no más líneas de rescate. Veamos cómo sobreviven sin ellos. La calma cuidadosamente mantenida de Sofía se hizo añicos. No puedes simplemente alejarte de quienes te criaron. La miré a los ojos por última vez. Solo mira. Y con eso, me deslicé en el asiento del conductor y me alejé, dejándolos atrás de una vez por todas. Mientras conducía, ni siquiera me molesté en mirar mi teléfono. Ya sabía lo que encontraría. Mensajes suplicantes, intentos de chantaje emocional y probablemente algunos comentarios rencorosos lanzados para rematar. Nada de eso tenía peso. Por primera vez en mi memoria, ellos eran los necesitados y yo había terminado de bailar a su son. Cuando llegué a mi nueva residencia, permanecí sentado en el coche un momento, simplemente observándola. Era mía. Tranquila, pacífica, intacta por sus gritos, sus opiniones, sin ecos de críticas, sin recuerdos inquietantes. Entré en la casa, cerré la puerta detrás de mí y me tomé un momento para simplemente estar en silencio. Como si el destino lo hubiera sincronizado perfectamente, mi dispositivo comenzó a vibrar de nuevo. Suspiré, lo saqué del bolsillo y vi el nombre de mi madre brillando en la pantalla. Dejé que sonara un par de veces y luego respondí. Hola. Hubo una pausa.
Luego una voz apenas por encima de un susurro. Cariño, lamento mucho cómo ha sucedido todo. Casi me reí entre dientes. ¿Lamentas? Hice eco. ¿Por qué precisamente? Por cómo nos comportamos, por lo que tu padre te dijo. Susurró. Debí haber intervenido. Debí haber... Sus palabras se quebraron. Tengo tanto miedo de perderte. Me apoyé en la encimera de la cocina, con expresión neutral. Interesante, murmuré. Ese miedo no parecía existir cuando me humilló delante de todos. Ella inspiró bruscamente. Fue una mala elección de palabras. No lo decía en serio. La interrumpí. Lo decía en serio cada sílaba, mamá. Cada maldita letra. Siempre lo ha hecho. Solté un suspiro, mi tono volviéndose aún más frío. Y tú te quedaste al margen y dejaste que sucediera. Silencio. Eventualmente preguntó con voz temblorosa. ¿Se puede arreglar esto? Cerré los ojos. ¿Podría revertirse el tiempo? ¿Podría borrar las cicatrices que causaron? ¿Podrían mi hermano y mi hermana deshacer los años de daño? No. Algunas fracturas son permanentes. Inhalé profundamente y pronuncié las palabras que nunca imaginé que tendría el coraje de decir. No, mamá, es demasiado tarde. Oí un sonido al otro lado, parte jadeo, parte sollozo. Por favor, vuelve, hablemos cara a cara. Este es mi lugar, dije, mirando a mi alrededor. Y creo que es hora de que lo aceptes. Antes de que pudiera responder, toqué la pantalla y terminé la llamada. Me quedé donde estaba, todavía sosteniendo el dispositivo, la finalidad de todo asentándose en mis huesos. Luego, lentamente, lo coloqué sobre la superficie junto a mí y eché un vistazo alrededor. Este era mi santuario, mi dominio, mi comienzo. No más perseguir su aprobación, no más luchar por ser reconocido, no más moldearme para ajustarme a sus estrechas expectativas. Por primera vez me sentí ligero, liberado. Caminé hacia la entrada principal. La abrí y salí. La brisa nocturna rozó mi piel, fresca, limpia, desconocida. Y mientras estaba allí, sintiendo que todo me invadía, una pequeña pero segura sonrisa se deslizó por mis labios. Porque por fin había reclamado la victoria. ¿Qué opinan? ¿Valió la pena que el narrador llegara a tal confrontación y revelara todos los secretos familiares para reafirmarse? ¿O podría haber encontrado otro camino? Compartan su opinión en los comentarios. Si esta historia les ha llegado, no olviden suscribirse al canal y darle a me gusta. Recuerden, esta es una historia real, y la experiencia de alguien puede ser una lección o un apoyo para otros.